Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El día de hoy, finalizamos con nuestra serie sobre discernimiento, aplicándolo al siempre controvertido y polémico tema de las finanzas. La Biblia da principios muy interesantes sobre este asunto. Sin embargo, es quizás el área donde más nos cuesta aplicar discernimiento. ¿Por qué razón será? ¿Cuál es tu perspectiva del dinero? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se relaciona con mi espiritualidad? Terminemos esta interesante serie junto a Alex y a Marcelo aquí en Entre Semana. Bienvenido a episodio 130. Wow. ¿En qué momento? Hace 130 episodios. Wow. Que comenzamos. Y estamos ahora terminando nuestra serie de discernimiento, donde hemos estado repasando la misma serie que dimos el domingo, hablando acerca de diferentes áreas. Y hoy terminamos con finanzas. Si ves el título, se llama Me afana la lana. Y todos dicen, sí, a mí también. Sí. Lana, esa palabra se usa más en México. Sí, ¿no? es mexicana. El argentino, tenemos que tomar en cuenta los argentinos porque son el país número 2 en reproducciones. Mira. Entonces, sí tenemos que contextualizar. Hacer ajustes idiomáticos. Bueno, ¿cómo se decía en Argentina el dinero? No me acuerdo. Guita. Guita, exactamente. Me afana la guita sería. Sí. Me preocupa la. Pero la sí guita. dicen lana, ¿no? No sé, la verdad, a esta altura ya está cruzado. Ha sido mucho tiempo. Bueno, el punto es, creo que es una preocupación universal esto del dinero, porque pues a todos nos toca. Sí. Y aún aquellos que viven por fe, pues tienen que saber cómo ganar ese dinero, quién se lo va, de dónde va a bajar, ¿no? Y digo eso de vivir por fe, entre comillas, porque pues todos, de una forma, si trabajan, si no trabajan, si lo que sea, hay un elemento de fe, porque totalmente. Nunca sabemos de dónde va a venir. Bueno, y quizás está bueno, creo que fue un buen punto de partida esto del dinero, porque nos atañe a absolutamente todos, porque al final todos tienen fe, al menos entendiendo que estamos hablando de hijos de Dios, en todos hay un componente de fe y en todos hay un componente de trabajo, ¿no? O sea, está por el otro lado el ¿cómo se llama? El pastor, que el hijo le pregunta, ¿no? Papá, ¿y tú en qué trabajas? Soy pastor. No, papá, te estoy preguntando en qué trabajas. O sea, entonces es como que a veces inclusive no se ve como un trabajo. Es más, he visto, bueno, no sé qué, ya nos fuimos por las ramas a los 3 minutos del episodio, sí. Pero no hay ningún problema. Pero muchas veces hay hasta un concepto de desprecio hasta a esta idea de trabajo. No. El trabajo es por un salario, ministerio es por amor a Dios, el trabajo es, qué sé yo, por X o Y razón, es como que a veces no se ve como un trabajo y creo que es un trabajo. Quizás tiene características distintas. Personas que trabajan como pastor, como misionero, tiene características distintas, tiene particularidades que lo hacen quizás único y diferente, pero entra dentro de la categoría de trabajo porque es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, sí, yo lo veo como un tipo de inversión. En el mundo de los inversionistas están los que son, ¿cómo se llama en español? Los capitalistas de ¿inversión futura? Puede ser, ¿no? En inglés el término es venture capitalist. Son los que, hay una persona, un loco que quiere comenzar una compañía llamada Uber, sí, vale, voy a tirar dinero para ver qué pega, ¿no? En español es algo de riesgo, inversores a capitales de riesgo, algo así. Ok, sí, bueno, ese es el concepto. Ajá. Y yo veo pastores y misioneros y personas que están trabajando en estos asuntos espirituales como quienes reciben así capital de esa forma porque hay otras personas en el mundo que quieren ver eso crecer. Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo quiero usar mi dinero, mi capital, para ver una iglesia crecer, para ver personas siendo entrenados, para ver una misión en este lado. Entonces yo voy a aportar hacia eso y la persona va manejando esos fondos para poder usarlo y no tener que preocuparse de ganar ese dinero en otro lado. Y dice, bueno, yo voy a entonces levantar esto. Claro. Porque hay personas que quieren ver eso levantado, entonces aportan hacia eso. Claro, y dispongo mi tiempo, mi capacidad,
mi entrenamiento, mis habilidades para poder llevar a cabo eso. Pero no está mal verlo como un trabajo, porque estás recibiendo una paga de eso. Es más, o sea, ¿a dónde voy? A esa actitud casi de menosprecio al trabajo, así como, tú no tienes fe, tú trabajas. Yo sí tengo fe. No, espérame, fe tienen todos los que salimos a trabajar cada día, ¿no? Sí, y además uno tiene que rendir cuentas. Totalmente. Por ese dinero que se le está pasando. Porque si nosotros recibimos solamente y después no trabajamos para realizar esa visión por el cual las personas están dando, bueno, entonces sí, ¿para qué estamos recibiendo ese dinero? Y sí, el tema del dinero, yo creo que es como... Hay ciertas cosas que yo lo llamo como que serían las cajas eléctricas de la vida, ¿no? Donde todo pasa. Y si hay un problema en esto, indica problemas en otras áreas, ¿no? Cuando hablamos acerca de relaciones, especialmente entre casados, en la sexualidad, bueno, especialmente, únicamente entre casados, la sexualidad es uno de esas cajas, o sea, donde dices, quizás el problema no va por ahí, pero sí va a afectar esto. Con las finanzas, lo mismo sucede. Quizás el problema no comienza por aquí, pero va a afectar esta área de las finanzas. Una persona que lucha con ser vago, con ser perezoso, tal vez no específicamente tiene que ver con el dinero, pero va a afectar su ingreso. Sí, una persona que es mentirosa, una persona que lucha con diferentes áreas de su carácter, no necesariamente tiene que ver con lo financiero, pero se va a reflejar. Se va a reflejar ahí. Sí, totalmente. Pienso en personas con problemas quizás de carácter que terminan cambiando de trabajo cada 3 meses porque son imposibles de mantenerse en un lugar por un problema de carácter. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver eso con las finanzas? Que termina afectando directamente, ni siquiera indirectamente, su tema financiero. Pero bueno, ¿por dónde empezar a discutir un poco o a conversar cómo aplicar discernimiento? Porque creo que diríamos que en términos generales estamos de acuerdo en lo general, ¿no? Dios es el dueño de todo, somos administradores, o sea, y la verdad, la mayoría de los temas que hablan, estudios bíblicos, blog, predicaciones que hablan sobre el dinero, empiezan por ahí y está bueno como punto de inicio, pero se quedan ahí. Sí, yo creo que la conclusión al que llegamos el domingo fue una conclusión, o sea, después de masticarlo y después de también leer todos esos artículos que no van a mucho, hay que ganar dinero para la gloria de Dios y punto, ¿no? Sí. La verdad, yo no, o sea, sí, es verdad, pero para ser más específico, ¿para qué es el dinero? Entonces el punto fue, el dinero bien usado crea margen para extender el reino de Dios. Y yo me enfoqué mucho en este asunto de margen porque el margen es el espacio, es liquidez, es la posibilidad de hacer algo. Y en ese espacio que va abriendo el dinero, o sea, por ejemplo, iba en extremos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en esas personas que viven quizás en lugares rurales, en el África, lo que sea, que las mujeres pasan todo el día trayendo agua a su casa, después yendo por madera para comenzar la comida y después de la comida van por más agua y van por más madera. Esas pobres mujeres no tienen espacio, no tienen margen para hacer absolutamente nada, porque su pobreza es tal de que ni siquiera pueden pensar en vivir, existir para la bendición de otras personas, porque no tienen directamente. Entonces, si tuvieran un poco más, si pudieran invertir en tubería para que llegara a su casa o algo así, entonces ahora tengo tiempo. Claro. Entonces ahora puedo recibir gente en mi casa. Ahora podemos hacer no sé, estoy flasheando, ¿no? O sea, ahora tengo un estudio bíblico o lo que sea. Pero la idea es, con mi dinero creo margen. Este concepto de margen a mí me encantó mucho cómo lo llevaste ahí, porque es el cómo doy gloria a Dios. Sí, con tu dinero da gloria a Dios, pero ¿cómo lo hago? Bueno, creando margen para extender el reino de Dios. Y esta idea de margen inclusive aplica a muchas áreas, ¿no? O sea, pienso en jóvenes que están eligiendo una profesión, en la etapa vocacional de entrada a la universidad.
creo que una variable, lo estoy pensando, o sea, mientras te escuchaba hablar, es la profesión que estás eligiendo. ¿Te da margen para extender el reino de Dios? No, mira, es una profesión que me va a demandar 28 horas de trabajo diario. Pero es la mejor del mundo. Bueno, pero no tienes margen para extender el reino de Dios con tu tiempo, con tu espacio físico, con las habilidades y dones que Dios te ha regalado y con tu dinero. Entonces, esta idea de margen creo que no solamente aplica a dinero, sino se extiende a la vida. El hecho de vivir una vida con ese margen para extender el reino de Dios, ¿no? Y aplicado al dinero está buenísimo porque uno dice, ok, deja de ser una idea de ahorrar por ahorrar, no tener deudas por no tener deudas. ¿Qué más? Típico consejo práctico. Ten tu ahorro, no tengas deudas, sé generoso. Y consejos que son muy prácticos y buenos. Pero si no tengo esta meta clara y no tengo el porqué profundo, es cíclico, ¿no? Sí, y después estás sentado así arriba de una pila de dinero y es como que seguí con todos los consejos para la gloria de Dios. ¿Y ahora qué? Y no es tanto eso. Es decir, yo necesito espacio para poder realmente tener mi cabeza en estos asuntos. Y creo que si esa es la meta, entonces mis decisiones, tanto presentes como las que tienen una mirada hacia el futuro, voy a poder manejarlo de una forma donde en cada paso voy a poder tener ese margen, ¿no? Yo veo la actitud del apóstol Pablo en cuanto al dinero. Él, pues Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando acerca de dinero. Dice, pues, la verdad, yo he visto cómo ser pobre, he visto cómo tener dinero. Yo creo que había un paréntesis que los escribas omitieron, que ser rico es mejor. Pero vemos su actitud es la verdad no le pesa mucho. Y dimos ejemplos ese domingo acerca de cuando estaban con los corintios. Dice, trabajé. Cuando estaba en otro lugar. Bueno, cuando estaba en Éfeso. Tenían escuela, sí. Yo me imagino que cobraba. Creo que cuando estaba en Corintios no trabajó, pero recibió de otras iglesias. Cuando estaba en otro lado, no trabajó. O sea, no. Bueno, en Éfeso trabajó. También hizo tienda, porque ahí es donde se encontró con Priscila y Aquila. Si no me equivoco. Sí, no, ya bueno, a esta altura uno empieza a cruzar las historias. Pero bueno. Pero yo veo esa actitud de Pablo diciendo, a ver, ¿cómo puedo manejar mi situación para ser de máximo ejemplo a las personas, para ser y para aprovechar más mi tiempo? Bueno, ese punto es fundamental porque con el tema de Pablo se ha usado para los dos extremos. Sí. Para decir, hey, eres pastor, eres misionero, tienes que trabajar y no tienes que recibir dinero de nadie, ni siquiera una ofrenda para una Coca-Cola, porque Pablo dijo que no iba a hacer tropiezo a nadie. ¿Viste? Y por otro lado, están los que dicen, hey, sí, tampoco Pablo estuvo, o sea, eso de hacer tiendas, no, espérate, trabajó. Y yo creo que veo, quizás resumiendo esa idea que tú dices, es que Pablo tuvo esa flexibilidad para decir, mira, en esta circunstancia necesito entrarle por acá y quizás voy a disminuir un poco mi margen temporalmente porque después puedo viajar con la libertad porque quiero seguir yendo a lugares donde el evangelio no ha llegado. En algunos lugares se quedó más tiempo, evidentemente en Éfeso se quedó más tiempo y yo creo que trabajó más tiempo ahí, por algo estuvo ahí con Priscila y Aquila, pero eso temporal le permitió después tener la libertad para tener un margen hiper grande para hacer los viajes que hizo, ¿no? Correcto. Qué bueno que apóstol Pablo hubo uno solo. Sí, ¿no? Porque anda a seguirle el ritmo, ¿no? Anda a seguir, o sea, si somos bien honestos, tuvo ciertas características particulares que le pudo hacer cosas que quizás, no sé. Bueno, sí, esa es otra discusión. Por eso yo sugiero que todos se vuelvan programadores. Porque es lo que permite esa flexibilidad. Esa flexibilidad. Sí, bueno, empezando en eso de profesión, no lo habíamos hablado antes de grabar, pero creo que es interesante, porque si al final tu profesión, tu carrera que estás eligiendo, el oficio en el que vas a trabajar, es el medio para generar recursos, por lo tanto busca una profesión que también te dé margen en tiempo
Porque si no es, ok, ya tengo el margen de dinero, pero fue a costa de no tiempo. Entonces, al final... Claro. Bueno, y por ejemplo, o sea, es también buscar una profesión que te permite ser flexible en cualquier lugar donde vayas a estar. Uh-huh. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo quiero estudiar a ser psicólogo. ¿Cómo es psicólogo? Cuando una persona trabaja en una gran empresa y está conectado con recursos humanos, okay, y es el psicólogo de planta, digamos. Sí, psicólogo laboral, creo laboral, que es. No me acuerdo bien el término, pero dice, bueno, entonces solamente vas a poder vivir en ciudades grandes, solamente vas a poder estar donde hay empresas enormes, uh-huh, donde se permite ese tipo de dinámica, porque o sea, ahí de cierta forma te estás limitando. Cuando una persona estudia ley, y ley de una región, de un estado. Muy específica. O sea, si es tan específica, bueno, entonces o sea, toda tu profesión está dentro de esos límites geográficos. Claro. Y ese concepto de margen quizás no vas a tener mucho. Bueno, son decisiones y son cosas de cada quien, pero estos son los tipos de cosas que uno tiene que ir pensando cuando estamos pensando en finanzas. Totalmente. Y aplicando discernimiento a eso, ¿por dónde crees que va lo que dice Pablo de que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males? 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Porque muchos toman este texto para decir, ¿sabes qué? Todo lo del dinero es malo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y otros dicen, bueno, el dinero no es malo, es el amor al dinero. Yo no lo amo, simplemente duermo con él. Nada más. ¿Por dónde crees que va la idea que da Pablo en cuanto que el amor al dinero es la raíz de todos los males? Yo creo que eso tiene que ver con un tema de motivación. Sí, o sea, el dinero en sí no es malo, sí, o sea, es el amor al dinero, pero es, o sea, si te vas a, también en Segunda de Timoteo habla acerca de que ningún soldado se enreda con los asuntos de la vida, y creo que tiene que ver con mantener el enfoque, y por eso es el término de crear margen, porque es, o sea, termina siendo algo secundario, termina siendo no sé, el dinero es como esa paila, como esa máquina que va a ir limpiando la tierra para que puedas plantar tu jardín. Si amas esa maquinaria y dices, no, yo quiero que se quede aquí conmigo siempre porque mira lo hermoso que es. No, es una herramienta. Te va aplanando la tierra para que tú puedas hacer lo que realmente fuiste llamado a hacer. Entonces, sí, el enfoque está mal. Y el problema es cuando te enredas con todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero con eso, o sea, hay otro extremo donde las personas, o sea, simplemente no quieren pensar en el dinero. O sea, no quieren pensar en... Como que no. Ajá, sí, exacto. Por ejemplo, o sea, no quiero pensar en estudiar para una carrera porque al final todo eso tiene que ver con ganar más y con cosas terrenales. Sí, cosas terrenales. Entonces mi cabeza está en servir a Dios, sí, pero vas a servir a Dios con algo. Sí. Y en ese sentido a veces, lamentablemente, hay un discurso de menosprecio al trabajo, no en todos, pero en algunas personas hay que han malentendido esta idea de yo quiero dedicarme a las cosas espirituales. Hay un discurso de menosprecio hacia el trabajo, pero tu trabajo me sustenta a mí. Entonces, es malo para mí, pero es bueno para ti porque así me da el recurso para mí. Creo que pensando en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 6, Pablo dice que el contexto tiene que ver, además, como decías tú, con contentamiento, ¿no? Aquí lo tengo abierto, dice... nada trajimos a este mundo, nada podremos llevarnos, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Dice, los que quieren enriquecerse, o sea, está hablando los que empiezan a ver el dinero y como que siempre un poquito más. Dice, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. La Reina Valera ahí traduce por lazo, porque la idea es esa, una trampa, una red. O sea, se empiezan a enriquecer, caen en esa tentación y es como que se ponen una trampa a sí mismos y están... Esta idea de lazo es una idea judía, estos proverbios, ¿no? El temor del hombre pone el lazo del animalito llevado. Entonces, la persona que empieza a buscar el buscar tener dinero por tener dinero, a veces convencido de crear margen, pero al final el margen que no lo puede utilizar por lo mismo, termina colocándose una trampa a sí mismo, ¿no? Creo que por ahí va Pablo. Porque después de eso dice,
Estos afanes insensatos, dice, y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. O sea, es como que hay que irse con tranquilidad y con mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque es fácil que estos afanes insensatos y dañinos te hundan en la ruina y en la destrucción. Y creo que ejemplos hemos tenido, caerán miles a tu diestra. O sea, lamentablemente hemos visto eso, ¿no? Y ahí Pablo llega a la conclusión. O sea, porque el amor al dinero es la raíz de toda la clase de males, es conclusión de lo que viene hablando anteriormente. O sea, está diciendo, cuando uno empieza a dar pequeños pasitos, el dinero tiene esa capacidad de que se te vuelva un lazo. Y es lo que decías tú, ¿no? O sea, y ahí es donde se necesita ese discernimiento, creo yo, para decir, ok, perfecto, capté la idea que dicen estos locos de que voy a tener o voy a buscar tener una buena administración de mi dinero bien usado porque quiero crear margen para extender el reino de Dios. Bueno, yo también he escuchado, no sé cuánto lo creo, pero he escuchado que algunos decir que en aquel entonces también, el tiempo que escribió Pablo, si ibas a ser rico a los ojos quizás de la sociedad, era muy, muy difícil, para no decir imposible, hacerlo de manera derecha. O sea, era en aquel entonces la ley del más fuerte. Los que ganaban eran los burócratas, eran las personas que estaban conectados con el gobierno. Que ¿En aquel entonces? Bueno, está bien. Dejémoslo ahí. O sea, digo en aquel entonces porque hoy existe por lo menos el concepto de una democracia con leyes para proteger al individuo, donde quizás en ese tiempo, mentalidad de imperio, mentalidad de... Hoy hay de todo. En aquel tiempo la probabilidad era casi a un 90-95% que quien era rico, su riqueza tenía... Y además, o sea, no vas a poder competir con una persona que tiene un ejército de esclavos. Sí. Porque... O sea, simplemente las dinámicas no se dan. Ahora, vuelvo a decir, no sé cuánto era cierto, pero sí veo en los escritores del Nuevo Testamento una asociación muy fuerte con el dinero y la corrupción. Obviamente, o sea, sigue sucediendo, pero quizás era como que más causa-efecto en aquel entonces. Puede ser. Y bueno, en Colosenses y en Efesios 2 veces dice, y avaricia, quitad de vosotros, y avaricia que es idolatría. Es muy interesante que Pablo usa eso en ambas cartas. Sí, yo creo que puede ir por ahí. Y creo que, por otro lado, no sé cómo lo ves, yo creo que el dinero es el más fácil reemplazante de Dios. Totalmente. Porque, a diferencia quizás de otros dioses, no tiene templo, no demanda adoración, no tiene que... O sea, hay un montón de cosas... de liturgia, por decirlo de alguna manera, que no vienen incluidos. Entonces, quizás también puede ir por ahí. Y es la cosa que más seguridad da. Cuando deberíamos buscar en nosotros, para nuestras vidas, la seguridad que da Dios, muchas veces una persona se siente totalmente inseguro cuando no tiene dinero. Yo escuchaba una persona decir, yo viví... O sea, pensando que si no tenía 200, 500 pesos en el bolsillo a todo tiempo, pues algo me faltaba y me sentía mal. O sea, estaba enojado, me sentía inseguro. Y para muchas personas eso es la realidad. El dinero es lo que va supliendo esa sensación de seguridad. Y creo que sí, definitivamente. El amor al dinero es idolatría. Y ahora, por eso nosotros hacemos hincapié en cuanto a dar generosamente y basado en tus ingresos, un porcentaje de tus ingresos. O sea, quizás uno diría, bueno, obvio, un par de pastores van a estar hablando de finanzas. Vamos a hablar de finanzas porque vamos a hablar de la ofrenda. El diezmo está un poco flaco en la iglesia. No, o sea, no va por ahí. Va por el hecho de que el mejor antídoto a la avaricia es la generosidad. Totalmente. Y cuando tú lo haces una regla en cuanto a tus ingresos, ya no lo piensas. Sí. Porque dices, yo voy a dedicar el 10% de mis ingresos a automáticamente de manera generosa. O colocar el número que quieras, pero tener esa intencionalidad deliberada 7, de 8, decir... 9, 10, 11. Mira, a mí me gusta 10% porque es suficientemente grande como para doler. Porque sí tiene que
tiene que mochar esa parte de avaricia. O sea, el monstruo de avaricia siempre sigue regenerándose, ¿no? Sus tentáculos siempre siguen extendiéndose. Entonces, se tiene que mochar de una forma, pero no puede ser tan grande que va haciendo realmente un impacto a tu propio crecimiento, ¿no? 10% es un buen número. Ahora, si para no sonar legalista o para no decir que tú diezmas, o sea, puede ser 9%, puede ser 11%, puede ser por ahí. Y en ese sentido, recién hablábamos del peligro de las riquezas, sobre todo en el contexto en Roma. Creo que ambos hemos podido conocer personas que Dios les ha permitido tener ingresos bien habidos, y su generosidad ha bendecido la obra de Dios en este lugar, en otros lugares del mundo. Y uno dice, wow, o sea, que ahí hay alguien que entendió claramente que los recursos que tiene no son de él, y que busca, como decías tú, ese dinero bien usado para tener ese margen para extender el reino de Dios, ¿no? Y qué bueno que hoy no vivimos en tiempos del Imperio Romano, donde a lo mejor uno podría decir, esta persona tiene dinero, y es como que de inmediato tiene un signo de interrogación. Gracias a Dios hoy hay oportunidades para que personas puedan generar más recursos, y agradecemos a Dios por ello. Y creo que aún como iglesia, y lo hemos visto en otros lugares del mundo también, cómo se puede seguir extendiendo el reino de Dios a través de la generosidad de personas que han podido, ¿no? De forma honesta y transparente, con mucho trabajo, con mucho sudor, poder tener ese ingreso para. Ahora, tratando de buscar un punto medio de que ese no es ni la realidad de uno, o sea, los dos extremos probablemente no son la mayoría. ¿Cómo se hace cuando estoy, ¿cómo se llama? Contando los billetes para llegar a fin de mes? ¿Cómo se hace para tener margen cuando miro mi vida y tengo margen negativo, ¿no? Sí, yo creo que ahí es donde... Creo que el concepto de margen tiene que ver, o sea, hay posibilidad de tener margen negativo. Margen negativo en mi mente es cuando requiero o necesito de otras personas y soy una carga de cierta forma para otras personas. Justo estaba escuchando, hay veces donde hay chicos, personas ya adultas, ¿no? Hijos que viven con sus padres y están trabajando y están haciendo cosas, o sea, ya están en sus 20s, ¿no? Y hablamos acerca de esto, pero tiene un margen negativo, porque trabajan, tienen sus gastos, pero si tú les echas al mundo, no sobreviven. No sobreviven, porque, o sea, no tienen ni siquiera lo suficiente para solventar sus propios gastos. Entonces requieren de otra persona. Eso es margen negativo. Entonces yo creo que lo primero es buscar trabajar lo suficiente para poder ganar y no ser de carga a nadie. Entonces, esa es la primera etapa, llegar a punto cero, ¿no? Creo que todos nacemos necesitados de otras personas, pero la idea con crecer y madurar es llegar al punto donde tú puedes ser generoso a otros. Entonces vas trabajando, vas siguiendo todos estos principios. Ahí tenemos una gráfica que vamos a poner en las notas acerca de trabajar, invertir, dar, ser honesto, buscar consejo, deuda, o sea, qué hacer con deudas, qué hacer al momento de gastar. Llegas a un punto neutro donde puedes solventar tus gastos. Cuando llegas a ese punto, ahí es donde puedes empezar a crecerlo. Empiezas a crecer y empiezas a buscar esos espacios donde puedes empezar a ser generoso a tu comunidad por medio de ofrendas, por diezmos. Pero después vas abriendo espacio en tu tiempo donde puedes quizás darte el lujo de hacer cosas con tu tiempo libre, donde puedes involucrarte en la comunidad de la iglesia, donde puedes hacer y incluso estar atento a las necesidades de otros, donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo vi a esta persona y necesitaba ropa. Y sabes que yo tengo y quiero ser de bendición a esta persona. O esta otra persona pues lo está pasando muy mal, quiero invitarla a comer. Entonces, ahí es donde sale de ti y tú puedes ser el canal o el medio por el cual
Dios hace su obra, ¿no? Porque esa persona, bueno, es lo que dice Pablo cuando está hablando en los Corintios, está levantando una ofrenda. Dice, yo quiero que esto sea como un sacrificio de olor fragante, ¿no? Que lo que tú vayas haciendo va a resultar en acción de gracias a Dios. Entonces, lo hace toda una metáfora, como si tú das dinero, la persona, o sea, te agradece a ti, pero agradece a Dios. Ese agradecimiento a Dios sube como incienso a Dios. Entonces, lo que tú estás dando en el tiempo del templo y todo, las personas daban un animal o comida, lo que sea. Eso se quemaba y ese olor fragante llegaba a Dios y era de agrado a Dios. Sí. Entonces, Pablo hace de eso una metáfora y dice, cuando tú das dinero, cuando tú eres generoso, el olor fragante son las acciones de gracias y es el dar gracias a Dios. Y es la adoración. Si no me equivoco, estaban las ofrendas de olor grato y de olor no grato. Las de olor no grato tenían que ver con el pecado. Todas aquellas sacrificios que tenían que ver con el pecado, expiación. Y las de olor grato eran esas ofrendas voluntarias de adoración a Dios por el simple hecho de quiero adorar a Dios por quién es Él. Sí. ¿No? Entonces, de alguna manera estamos adorando juntos a través de este trabajo colaborativo, por decirlo de alguna manera. Sí. Es interesante, en esta gráfica que va a estar aquí en las notas, está muy interesante porque plantea 8 ítems y habla de, bueno, qué sé yo, con los hijos hay que entrenarlos, ¿no? En cuanto a gastar, porque es obvio que todos vamos a gastar, el dinero está para gastarlo, hay que hacerlo sabiamente. Cuanto a deudas, hay que evitarlas. Ahí me surgen algunas preguntas rápidas. Por ejemplo, en cuanto a evitar deudas, ¿toda deuda sería mala? ¿Hay deudas buenas? O sea, pienso, no sé, proyecto de la iglesia y vamos a construir y vamos a tomar un préstamo y por fe es la única manera de empezar un proyecto de construcción. ¿Estaría mal? ¿Estaría bien? Hoy día me tocó hacer el de las preguntas, perdón. Y lo estoy disfrutando. Bueno. Yo creo que el tema de deudas es interesante. Hoy estamos viviendo una dinámica mundial muy volátil. Demasiado. Sí, porque, por ejemplo, si yo te pido a ti 100 pesos y te digo, te lo pago en 2 años, pero en ese inter el peso se devaluó al 50%, entonces el que ganó fui yo. Porque con el interés, si decimos el interés del préstamo fue a 5%, pero la inflación fue a 25%. Entonces me salió más barato la deuda que no tomarla. Hay estrategias. Lo que sí sucede es que cuando tú te endeudas, tú no tienes opción de nada. Conozco una persona que estuvo aquí en esta iglesia y era de Estados Unidos. Tuvo pues Dios puso un peso en su corazón de estar aquí, de estar trabajando, de estar entrenando a las personas. Y fue una de las personas instrumentales en esos primeros años de la iglesia. Y la verdad fue de gran bendición. Y él venía y él trabajaba, estaba estudiando en línea. Y se tuvo que regresar. Él amaba Querétaro, él amaba lo que él estaba haciendo en la iglesia, pero tuvo que regresar porque tenía deudas de escuela. Y terminó haciendo su vida allá. Pero me pongo a pensar, ¿qué hubiera sucedido si no hubiera tenido esa deuda? ¿Cómo hubiera sido diferente su vida? ¿Cuáles eran las decisiones o sea, se le forzó la mano? Sí. Y se entiende y se respeta y no digo nada en contra de eso, pero sí digo, la deuda elimina otras posibilidades. Pensando en discernimiento, diríamos, busca evitar deudas, lo que no significa que las deudas son pecaminosas en sí. Correcto. O sea, qué sé yo, mira, la única opción que tengo, estoy estudiando o qué sé yo, ya nuestro auto no da más y voy a tomar un crédito automotriz que lo puedo pagar en tanto tiempo, en un margen, o sea, que lo puedo hacer. Sí, estaba escuchando justamente un podcast acerca de una persona que tenía una opinión muy baja de la universidad. Ajá. Y decía, una de las grandes razones por la cual no lo recomiendo para todos es porque te endeuda de tal forma que, o sea, vas a aplazar un montón de cosas. Uh-huh. Hay personas que no se casan,
que no tienen hijos, que no se mudan, que no hacen un montón de cosas porque están endeudados. Y creo que eso es una tragedia, especialmente considerando de que hay un gran porcentaje de personas que estudian y después trabajan sin algo que no estudiaron. Que no estudiaron. O lo que su trabajo no requiere esa licenciatura que fueron y buscaron. Bueno, y mira dónde va esta idea de margen para extender el reino de Dios. Hay algunos países donde está la oportunidad de estudiar en una universidad pública. Bien o mal, no, pero ¿qué es la peor universidad? ¿Qué es la mejor? Ok, de alguna manera quizás es el espacio accesible para personas que quizás no podrían pagar una universidad privada. Uh-huh. Y por otro lado, es el recurso que te permite mantener margen. ¿Por qué? Porque el pago, al ser mínimo, me da margen. Ahora, ¿qué sucede? En países, pensando que nuestro segundo país de audiencia es Argentina, la gran crisis educativa en Argentina era que el promedio de años para que en la universidad pública en Buenos Aires, que es gratis, el promedio para terminar una licenciatura era de 8 años. Wow. Y de 10 alumnos que entraban, solo creo que 8 no terminaban la carrera. Si no me equivoco, estoy tirando así, creo que era 7 u 8. O sea, estamos hablando que de 10 que entraban, solo 3 terminaban. Entonces, claro, por otro lado, qué privilegio tenemos en eso, pero en vez de usarlo para decir, wow, joven, cristiano, tomo esto para tener ese margen, lo menosprecio porque como es gratis, no termino nunca y no termino, ¿no? Vamos a decir, bueno, los 3 que terminaban eran cristianos, vamos a asumir. Pero bueno, está interesante esto de deuda. Sí, ¿no? la deuda crea una dependencia. Una dependencia, una dinámica de amo y esclavo. Sí. Y ahí es donde sí es peligroso. Si no tienes, pensando en discernimiento, quiero colocarme en esa plataforma y en personas que dicen, bueno, pero necesito tomar cierta deuda para emprender algo, para lo que sea. Busca deudas pequeñas, cuyo margen de pago sea en el menor tiempo posible y que no te demanden a ti. O sea, busca que esa relación o esa relación de amo-esclavo termine lo antes posible, ¿no? Uh-huh. De hecho, en Proverbios es, si se eres fiador por tu hermano, o sea, sí, resuelve eso, pero líbrate lo antes posible. Uh-huh. O sea, trata de que esa relación de dependencia sea lo más corta posible. Entonces, si bien el consejo es evitarlo, deudas buenas, entre comillas, no sé si da para hablar de deudas buenas, pero decir, si lo voy con discernimiento, uh-huh, buscando consejo, se piensa que es la mejor opción, siempre considera esos ganchos de decir, ok, ¿sabes qué? Menor tiempo posible, un margen que, o sea, nada que me permita atorar. Un ejemplo de una deuda buena. No tengo coche. Tengo la posibilidad de sacar un coche a crédito. Mi trabajo, como no tengo coche, solamente puedo agarrar este trabajo que me paga tanto. Con coche puedo ganar el triple y ya tengo esa posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Pero necesito coche. Entonces me endeudo con el coche, pero el coche es una herramienta que me permite hacer otras cosas. Claro. Bueno, en realidad muchas de estas ideas y incluso este gráfico lo sacamos de un libro que se llama Tu dinero cuenta. Uh-huh. El autor es, ¿qué te dije? Howard Payton, no sé. Howard Dayton. Entonces está en español uh-huh, y él habla acerca de deudas y la deuda buena para él es la deuda cuando tú te endeudas por un activo. Es decir, endéudate por las cosas que te va a hacer más dinero. Okay. No te endeudas por una cosa que, no, es que necesitamos un nuevo sofá. Es que el televisor, tenemos que hacerlo más grande porque después, o sea, yo no puedo disfrutar mis series como se merece. Claro. No te endeudes por eso. Esas cosas no. Si te vas a endeudar, endeúdate por las cosas que después son herramientas legítimas de trabajo que te va a permitir hacer más. Entonces eso era la conclusión de esta persona. Incluso una de las cosas que tenemos que pensar cuando tenemos este tema de margen es entender de que va a haber momentos cuando yo estoy trabajando y voy a tener que hacer una inversión y entre comillas me voy a tener que endeudar con otras personas, uh-huh, con mi tiempo, con incluso mi iglesia. Hay veces donde uno dice, mira,
voy a tener que estar cabizbajo, voy a tener que darle duro por estos próximos 3, 4, 5 meses. Pero al otro lado de esto, se me vino una oportunidad donde yo voy a tener mucho más margen. Entonces, permíteme trabajar o invertir en esto de tal forma que después realmente voy a poder ser de bendición. Sí, eso es súper común. Y me ha pasado mucho acompañando matrimonios donde, oye, mira, hay una situación, una opción laboral que va a demandar que por 3 meses casi no va a tener vida, pero nos va a permitir durante 6 meses tener una libertad, etc. Algo que he visto es que a veces esos 3 meses no son 3 meses, son 6, son 9 o es un año. No es en todos los casos. Quizás pensando en algo así, siempre es bueno, evalúa si cambiaron las condiciones. Porque muchas veces es, ok, lo hago. Sí, mira, ¿sabes qué? Va a ser un mes donde vamos a estar full y donde vamos a buscar y, ok, pero checa si el mes o esos 3 meses siguen durando 3 meses. Porque a veces las condiciones excepcionales no duran los meses que se habían dicho y ahí es donde empieza a haber problema, empieza a haber tensión y después no hay margen, pues se acabó el matrimonio. No hay margen porque se colapsó la salud. Eso por un lado. Por otro lado es, una vez terminada esa situación excepcional, de, ok, ¿sabes qué? Estoy en una situación laboral donde tomé un proyecto extra, donde tomé un segundo ingreso, donde voy a estar con ese ritmo por 3 meses, porque después voy a tener 6 meses donde voy a tener ese margen de tiempo, etcétera. Pero si no lo hago, o sea, es como, ¿lo hice para qué? ¿Viste? Y creo que ahí es donde la variable de margen para extender el reino de Dios es algo que no se nos tiene que olvidar, ¿no? Lamentablemente, lo he visto por el lado positivo como por el lado negativo. Conozco personas que hacen eso, trabajan 2, 3 meses, después se van, viaje misionero, se van y tienen esa libertad y de repente tú preguntas dónde estás, no, está en tal lugar y está ayudando del otro lado del mundo y tienen esa libertad. O se involucran en la iglesia, capacitando líderes, lo que sea, ¿no? Pero realmente no perder ese corazón, porque a veces, sí, termina ese periodo excepcional y al final la motivación. Tú hablabas, ahora que estoy recordando la predicación del domingo, no solamente honestidad en cuanto al margen, sino la motivación pura en cuanto al margen. Porque si no, es como si margen para la gloria de Dios y para extender el reino de Dios, pero en realidad nunca fue ese el propósito, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde uno necesita, sobre todo en esto, ser honesto, y ahí es donde quizás aplica lo que dijo Pablo. ¿Por qué? Porque como la raíz de los males es el amor al dinero, cuando yo empiezo a querer más, fácilmente me pongo lazo, fácilmente me tiendo una trampa y después me enredo en una red que no puedo salir, ¿no? No sé cómo lo ves. O sea, yo creo que sí se vale, pero teniendo esas como, mira, ten muchísimos carteles de advertencia alrededor, porque la verdad es fácil. Porque eso se vuelve tu nueva normalidad. Exactamente. Y ahí es donde es importante buscar consejo sabio, porque es tan fácil perder de vista la meta. Es tan fácil contarnos historias que decimos, bueno, no, sí, porque yo realmente me siento atado en esto y es como que, no, a ver, espérate, o sea, ¿a qué fuiste? ¿Por qué tomaste esta decisión? Y ya apechugaste por 6 meses y ahora esa es tu nueva normalidad y dices, bueno, pero no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Puedo seguir 6 meses más. Pero preguntas a la esposa y claro, ya está que se saca los ojos. Entonces, ahí es donde sí es importante decir, bueno, mira, vamos a decidir esto. Después de este periodo de tiempo, vamos a reevaluar y o sea, me doy el lujo de tomar un paso para atrás y decir, ¿sabes qué? No, esto no. Y tener esas personas en tu vida sí ayuda muchísimo, porque ellos también te pueden hablar a tu vida. Y creo que en ese sentido tenemos que constantemente tener la meta, porque hay oportunidades de ser de testimonio en esta área de finanzas, porque constantemente en el área financiera uno de los apartados es honestidad absoluta. Cuando estamos hablando de dinero, tu honestidad, a la verdad se le pone un precio. Porque quizás vas a estar en una situación donde, mira, pones una mentirita aquí, claro, y esto va a resultar en tanta ganancia. Haces esto y
pues ya vamos a todos beneficiar. Y constantemente hay esas situaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué precio tiene tu honestidad? ¿Qué precio tiene la verdad? Y la verdad debe tener un precio inalcanzable, siempre, porque nuestra honestidad es una manera dentro de esta área de finanzas, de trabajo, de lo que sea, para ser aún de testimonio, de ser luz, ¿no? Estaba acordando de Proverbios capítulo, creo que estoy buscándolo, capítulo 23, pensando en lo que dijiste de la verdad. Versículo 23, adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. En la Reina Valera es compra la verdad y no la vendas. Y después habla de la sabiduría, la disciplina y la inteligencia. Y es esa idea, o sea, no le pongas nunca precio, ¿no? Es todo un tema esto de honestidad en finanzas, porque de repente te encuentras en situaciones límites y es súper fácil decir, sí, esto es así. Pero pensaba en lugares donde, qué sé yo, el mercado negro en Cuba, por ejemplo, ¿no? Donde no hay para comer, donde ya no hay y es lo que hay. Ya se te dio el kilo de azúcar, el kilo de arroz para los días que se te tenga que alcanzar, y la gente por necesidad recurre al mercado negro. No es el lugar como haciendo, pero nosotros no somos jueces de nada, simplemente dejo la pregunta porque hay que ser absolutamente honesto. Mi pregunta es, en situaciones así, ¿qué se hace? Sí. No, mira, me muero de hambre porque como el Estado me dio esto y con eso me tiene que alcanzar y nada más. Es ilegal ir a comprar al mercado negro para dar de comer a mi familia, que si no se va a morir. Y no estamos hablando de algo que, eso es una exageración. Sucede todos los días. Todos los días sucede. Sí, yo tengo un familiar que estaba trabajando de misionera en una parte del mundo donde había mucha inflación y el gobierno tenía el cambio oficial, que era ridículo el cambio oficial, y no se conseguía. Uno tenía que hacer filas por días y a un mal cambio, cuando cualquiera con mucho gusto cambiaría el dinero a otro cambio, solo que en ese país era ilegal. Y había mucho conflicto porque preguntaban, oye, o sea, estas personas están ofrendando, están donando para una obra en este país y podemos hacer de mucho bien, pero si soy 100% honesto y voy al gobierno y hago como el gobierno quiere que yo haga, pues voy a perder la mitad de esa donación, simplemente a un cambio que no existe. Pero si lo hago por el mercado negro, entonces ahí sí puedo tener un poco más de recurso. Tema complejo y súper fácil hablarlo cuando no estás en ese país. Sí. No pienso en lo que decías tú. Argentina hoy está viviendo una inflación que no tiene nombre. Y hablando con amigos en la semana que está en Argentina, me dice, no se puede creer la situación, o sea, esto es una locura, me dice, no hay manera, o sea, te quiero dar $4, me dice, tengo que dar 1.000 pesos a argentinos, entonces te doy un alto de billetes que no te sirven de nada, o sea, me dice que son $4, o sea, parezco multimillonario y tengo que dar $10 a alguien, ¿no? Es complicado, o sea, y creo que es bueno meterse, porque ahí es donde uno tiene que aplicar discernimiento guiado por Dios y decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer de esta manera, por esto, por esto y por esto. Y quizás otra persona va a decir, mira, yo lo voy a hacer de esta manera, por esto, por esto y por esto. Y es, o sea, creo que en el principio absoluto, como dijiste tú, es absoluta honestidad. La transparencia no es, nunca vamos a colocar precio a la verdad, ni buscar, de esta manera engaño a tal para que aquí y allá. Pero vuelvo a repetir, en esto hay que ser muy cuidadoso porque muchas veces es súper fácil, pienso, pero está mal por esto, claro, pero tú tienes la posibilidad que el otro no tiene. No estás en los zapatos de la persona que, como decías tú, no tengo ni para comer. ¿Cómo se hace? ¿No? Y es ahí donde es la importancia de ejercer un discernimiento. Y pensando, quizás cerrando el capítulo de hoy, creo que con este tema de discernimiento en finanzas, algo que pocas veces se hace y donde tenemos que confesar pecados culturales en nuestro amado México,
los padres, ¿cómo sería? Gallinas que cuidan a sus pollitos, que no. Hay que entrenar a la próxima generación, donde tienen que aprender el valor de lo mismo que estábamos hablando, de evitar deudas, de buscar consejos, de ser siempre honestos, de ser siempre generosos y de trabajar duro. Pero es como que, ay, ¿cómo va a trabajar? Tiene 12 años, tiene 13 años. Y no estamos diciendo que lo vas a mandar a trabajar a los campos en la Siberia rusa, ¿no? Estamos diciendo, oye, búscale un trabajo adecuado a su edad, donde ella vea el valor que tiene el dedicar horas a trabajar y que va a tener una recompensa económica. ¿Sabes lo valioso que es para ellos? Le estás enseñando muchísimo. No estoy diciendo con eso que es pecado. ¿Cómo se dice acá en México? ¿El domingo? Uh-huh. La mesada que es en otros países, acá se les da su domingo. No digo que está mal, pero ¿qué concepto comunica el domingo? Oh, es domingo, cayó dinero del cielo. Tomen, tipo maná del cielo. Ahí tiene... O sea, no digo que está mal, ojo, pero quizás una cosa es 5 años, 6 años, y aún se puede desde pequeños empezar a entrenar para que aprendan y valoren y le den esa dignidad al trabajo duro, al saber gastar sabiamente. Ojo, es tu dinero, tú te lo ganaste. Pero cuidado de gastarlo en tonterías, porque la verdad, o sea, y hay que ir enseñándoles, y se tienen que aprender a aún equivocar, ¿no? Y uno puede ser súper práctico en ese sentido y ir buscando. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la ley del Antiguo Testamento. La instrucción para las personas que tenían sus campos era no vayas a cegar las esquinas de los campos, ni si al momento de recoger no recojas, no vuelvas una segunda vez para recoger las espigas que se cayeron al momento de cegar. Y el concepto era darle oportunidades a los pobres a que trabajen para que puedan tener para comer. Sí. No era recojan y dé una cantidad a la casa de los pobres. No. O sea, el pobre, sí, o sea, oportunidad va a haber, ¿no? para esta gente. Y creo que en casa podrían haber muchas cosas, qué sé yo. Hijo, ¿quieres ganar unos pesos? Lava el coche. ¿Tú lo podrías lavar? Sí. Y quizás mejor. ¿Podrías mandar a lavarlo? También. También, y te saldría más barato. Pero el decir, quiero crear esta oportunidad. A la medida que tú puedas, quiero que tú hagas esto. Mira, ve afuera y recoja toda la mala hierba, ¿no? Haz eso y te ganas tus pesitos. Y creo que manejarlo así es crear oportunidades y que el hijo empieza a asociar trabajo duro con recompensa. Claro. Y no podemos no podemos desligar esas dos cosas. Entonces, yo creo que a la medida que vamos entrenando y enseñando, y además, hay situaciones financieras donde se vale decir, hay también, creo que un pecado cultural, es tratar de tapar de los hijos cualquier preocupación o cualquier situación financiera. Entonces, ellos no tienen por qué saber. No, claro que tienen que saber. Sí, y está bien. Es decir, mira, estamos orando porque sí, está difícil la situación. No te preocupes, porque tampoco quieres que el niño crezca traumado. No te preocupes, Dios va a proveer. Pero ora junto con nosotros para que podamos tener... Ahora estamos haciendo ajustes, por lo tanto, quizás esas cosas que solíamos hacer temporalmente no las vamos a hacer, pero hay que hacerlos parte. Y hay que hacerlos partes aún en la generosidad. Mira, ¿pudiste recibir eso? Perfecto. ¿En qué lo vas a usar en esto? Bueno, ¿a quién podrías ayudar? ¿Cómo vas a enseñar la generosidad, el ofrendar aún en ese pequeño ingreso que tuvo, ¿no? Así que bueno, muy bien, terminamos esta serie de discernimiento. Hay para seguir. Varios ahí nos comentaron, oye, ¿por qué no siguen con tema de discernimiento? Otros tópicos de discernimiento. Creo que sí, vamos a hacer seguramente más adelante un discernimiento 2.0 con otros temas, otros tópicos, porque claro, la Biblia nos provee principios sobre los cuales podemos caminar seguros. Pero claro, como la Biblia no tiene nuestro contexto cultural, sino hay que ir a 2000 años, a 5000 años atrás, interpretarlo, extraer ese principio atemporal, pero después hay que aplicar discernimiento para ver cómo se ejercita en nuestra época. Entonces, sugerencias más que bienvenidas y nos vemos próximo jueves con nueva serie. Nueva serie. Vamos a ver
¿De qué se trata? Ahí vamos a ver. ¡Es sorpresa! Va a estar interesante. Va a estar en la línea de lo que han sido las series más escuchadas de entre semana, pero tratando de ir en una dirección que creo que va a ser de mucha utilidad y de bendición. Así que bueno, gracias a todos los que siempre están ahí fielmente escuchándonos los jueves. Siempre nos anima a escuchar un mensaje que dice, oye, gracias, saber que podemos sumar un granito de arena. Eso siempre nos anima. Así que bueno, nos vemos próximo jueves. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.